Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos, y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día elevamos súplicas y oraciones por la salud de Juan Ramos Mendoza, quien está recuperándose del COVID. También pedimos por el eterno descanso de Evelina Vega Alegre. En el Evangelio del día de hoy, seguimos viendo cómo Jesús tiene una gran popularidad. Hay tanta gente que lo sigue. E inclusive leíamos en el Evangelio anterior que la gente se abalanzaba sobre Jesús. Por lo menos dice, querían tocarlo, porque ellos entendían que tocándolo quedarían sanos o curados de sus dolencias, de sus enfermedades. Pues continúa Jesús aglomerando muchedumbres. Diríamos coloquialmente, esa fanaticada que tiene Jesús, ese desborde de el querer y la voluntad de aquellos quienes se identifican con Él, y Jesús suscita ese entusiasmo de esas gentes sencillas. En otras palabras, presenta a menudo a Jesús, este evangelista, como que acosado por la muchedumbre, la multitud. Es una de las características del Evangelio de Marcos. Jesús ni únicamente ni principalmente no se puso en contacto con personas individuales. Son personas numerosas las que lo rodean al principio. Estas poco a poco irán disminuyendo a medida que Jesús vaya presentando exigencias más precisas. Es que cuando se complace a la gente está muy alegre con uno. Pero cuando queremos corregir que alguien cambie su vida, definitivamente muchas veces no todos se alegran. Al contrario, muchas veces se alejan. Entonces, Jesús va a experimentar lo que cualquier ser humano experimenta hoy en día, cuando ve en la sociedad, en su familia, en el trabajo, en el lugar donde se desempeña, que muchas cosas hay que cambiar, ya que no estamos de acuerdo con las ideas, las actitudes y las acciones de los demás. Entonces recurrimos a la descalificación o al insulto. Hoy día lo tratan a Jesús de loco, como una persona que está fuera de sus cabales, como una persona que ha perdido el juicio, la razón o la noción del tiempo. Podríamos entender nosotros desde ahí la locura. Alguien que necesita una terapia psiquiátrica para volver a recuperar la razón. Pero ¿a qué le llaman loco en su tiempo a Jesús? ¿O por qué lo califican o lo etiquetan de loco? ¿Será que muchos no aceptan lo que Jesús predica y cómo hay que vivir en adelante? Ese rechazo y no aceptación a la revolución que Jesús presenta en nuestras vidas y en la sociedad de su tiempo. Loco le llaman tal vez a aquel que no obedece la ley de Moisés y se atreve a curar en sábado. Para muchos será considerado como una locura.
pero para Jesús será considerado como dar misericordia y amor a quien lo necesita. También para ellos puede ser considerado loco aquel que se toma la atribución y el poder de Dios para perdonar pecados. Para ellos es un escándalo. También lo consideran posiblemente loco porque come con pecadores y publicanos. Para ellos es algo totalmente aberrante juntarse con pecadores, pero para Jesús no. Pero desde la otra orilla ellos lo ven como está loco. O sus propios discípulos. Dejen todo y síganme. Posiblemente para ellos digan, pero ¿quién puede dejarlo todo? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Y podrían considerarlo como, este hombre no está en sus cabales, está loco. O también, ¿cómo alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces? Es una locura pensar que con ese poquito de comida podemos alimentar a tanta gente, a una multitud. Para los discípulos puede parecer un loco, pero no, al final los alimenta a todos y todavía tienen de sobra. Es decir, para muchos la vida de Jesús, sus milagros, su intervención a favor del ser humano, se considera como una locura, como algo que no está dentro de lo normal. Gente que conserva mucho la ley de Moisés y aquel que rompe esos esquemas ya está desfasado, está fuera de juicio, no está en sus cabales. Y Jesús llega a transformar al ser humano y a devolverle dignidad y hacer de que la ley se cumpla. Pues esto le cuesta justamente a Jesús una etiqueta bastante gruesa. Se ha vuelto loco, no está en sí mismo y no está en sus cabales. Pues parecerían que los locos son ellos porque no entienden de verdad y están ciegos. Por eso Jesús mismo dirá, ¿con quién compararemos esta generación? Entonces, generación perversa. Piden signos, pero no se les dará otro signo más que el de Jonás. O sea, Jesús califica a esta generación de perversa. No creen en sus palabras. Verdaderamente entonces notamos que a los que les falta ser cuerdos y entender bien los signos de los tiempos es a aquellos quienes lo califican de loco, desubicado. Pues los verdaderos locos son ellos, los que no entienden el proceder de Jesús. Pero Jesús no se preocupa mucho por estos calificativos. Jesús está acostumbrado a que lo llamen Belzebul, loco. Jesús está acostumbrado a esos calificativos que realmente para él no tienen importancia. Lo que a Jesús le importa es seguir evangelizando y trabajando. Está en una carrera contra el tiempo. Jesús no pierde instantes de predicar. Inclusive el Evangelio hoy día nos dice, no tenía ni tiempo para comer. Esas muchedumbres que lo siguen están totalmente enardecidas y quieren ver de Jesús unos milagros o acuden a Jesús para pedirle algo. El hecho de no tener ni tiempo para comer quiere decir que Jesús está totalmente hundido en el trabajo y en las preocupaciones propias de su sacerdocio. Entonces, hay que entender de que este Jesús que viene es un Dios que experimenta nuestra propia condición humana. Cuando todos trabajamos,
cuando muchos padres de familia hoy día hasta dejan de comer, cuántos trabajadores por no perder el trabajo tienen que someterse incluso a horas extras, a comer a sus deshoras, a no percibir lo que después de un sobretiempo hicieron. Hay mucha gente que hoy día no come, hay mucha gente que todavía posterga sus horas de comida para horas más tarde. Hay gente que trabaja y hasta deja de comer. Jesús está en ese contexto que cualquier ser humano hoy día sufre. Entonces, le tenemos que decir a Jesús, Jesús, ayúdanos a guardar el equilibrio en nuestras tareas, en nuestros alimentos. Horas que también nos preocupemos de nosotros mismos, de nuestra salud. Ayúdanos a saber encontrar el tiempo, Jesús, para hacer lo esencial como tú, pero también no descuidar lo nuestro, que es muy importante. Hablar de una salud física es preocuparse de uno mismo, porque tenemos familiares quienes nos aman y a quienes tenemos que servir. Si no tenemos salud, ¿cómo vamos a seguir ayudándolos, amándolos, cuidándolos? Pues ahí está Jesús para pedirle hoy día que nos ayude a guardar un equilibrio de vida. Ayúdanos a saber encontrar ese tiempo también, Jesús, para la oración. También a veces nosotros consideramos ciertas cosas poco razonables en nuestra vida. A veces en la familia pasa eso, ¿no? Calificamos a uno o al otro de ¿estás loco? ¿O estás loca? Como que fuese algo normal repetirlo. Pero a veces actuamos con consideraciones poco razonables. ¿Cómo se nos ocurre gastar un dinero en algo que es innecesario cuando realmente lo necesitamos hoy día, por ejemplo, para la educación de los hijos? A veces ahí se nota que hay un poco razonamiento, ¿no? Gastamos dinero en otras cosas, pero no auxiliamos las cosas primordiales que tenemos que hoy día, sobre todo, dar prioridad. A veces decimos que poco razonamiento tenemos. Entonces, hay cosas que vamos a ver en el actuar propio de nuestras familias, de nosotros mismos, que son poco razonables a veces. O el hecho de cómo corregir al hijo o a la hija, también. A veces somos muy drásticos, muy verticales, muy agudos, muy incisivos. Y decimos también ahí que poco razonables somos. El ser poco razonables en algunas circunstancias es como para decirnos o decirnos a nosotros mismos, creo que me falta un poco de cordura, de estar cuerdo, de estar en mis cabales, que a veces la perdemos inmediatamente con la impaciencia. Pero hoy día Jesús nos enseña esto. Será considerado loco aquel que a veces va contra la corriente. A Jesús, en su tiempo, porque va en contra de un sistema opresor como es la religión y como son las autoridades civiles, que se apacientan a sí mismos y se sirven a sí mismos olvidando a los más pobres y humildes. Ese es el loco. Hoy día también somos calificados así. Que hoy día no se puede admitir ya que una persona decida sobre su propio cuerpo. Eso de que Dios es dueño de la vida, nos tildan de locos. Quieren aprobar el aborto y nosotros decimos no y nos dicen están locos, están fuera del tiempo. Para que veamos que el contexto del Evangelio cambia de alguna manera, pero el Evangelio ilumina hoy día nuestro propio vivir, nuestro diario vivir.
lo que hoy día nos sucede, lo que hoy día la gente vive. Jesús lo vivió para su tiempo y hoy también nosotros vivimos lo mismo. Entonces, no todos aceptarán nuestra forma de actuar o de comportarnos o de corregir. Para muchos será desagradable y nos tildarán de loco o loca, desubicado, etc. Veamos entonces a nuestro interior cómo estamos actuando, con cordura, razonablemente o de verdad que desproporcionadamente. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guavilazo, la campanita, y cada vez que escuchemos el Evangelio demos un like al dedito, ¿no? Apretemos ahí. Y todos los días la Santa Misa a las 8 de la mañana y los domingos 8:50. Que tengan un bonito sábado y bendecido por el Señor y nuestra Santísima Madre, la Virgen María.